hijos avanzando el reino de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos tienen ese entendimiento? Diga conmigo: paternidad, hijo, propósito, avivamiento. Dígalo de nuevo: paternidad, hijo, propósito, avivamiento. Diga: avivamiento. Vamos hoy día a edificar sobre Cristo, ¿verdad? Sobre su fundamento. El Romanos capítulo 8, versículo 27 al 31. Yo soy fruto de la paternidad. Yo soy fruto de esa revelación y de la activación y de la impartición de un padre. Y es muy tremendo lo que el Espíritu Santo usa a aquellos que reciben esa revelación y esa impartición. Amén. Vamos entonces a ver Romanos capítulo 8, versículo 27 al 31. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios. Diga: la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la intención y el plan de Dios al crearte. Diga: propósito eterno. Y sabemos que a los que aman a Dios, dígalo conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Diga: esto es, a cuyo propósito son. Diga: conforme a mi propósito. Somos llamados. Hay un llamado y hay un propósito a los hijos de Dios. Entonces todos aquellos que tenemos esa revelación, todo nos ayuda a bien. Dios es especialista en cambiar lo malo en bueno. Dios es especialista en cambiar una enfermedad en sanidad. Dios es especialista en cambiar un soltero en casado. Dígale amén, dígale amén. Dios cambia lo malo en bueno. Así que cuando usted pasando una crisis, diga: ay, ya me viene lo bueno, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya tengo mi herencia, ya lo tengo. ¿Sabe que cada vez que el diablo se levanta es porque se está oponiendo a algo que ya está para ti designado por Dios? Hoy día vamos a entender todo lo que más o menos un resumen. Me cuesta hacer resúmenes, ¿cierto? Soy un poco larga. Pero vamos a tratar de entender esto último, que es muy poderoso. Amén. Porque a los que antes conoció, diga: a los que antes conoció. Dígale: Dios ya me conoció antes. Antes de que yo fuera engendrado en el vientre de mi madre, Dios ya me conocía. Yo ya existía. Diga: yo existía en la eternidad. Diga: esa es mi verdad eterna. En la mente natural, no entendida, la mente espiritual cree que nació cuando la mamá y el papá se juntaron, pero eso es lo natural. En lo eterno tú ya eras. Tú eres un espíritu y el Espíritu de Dios te creó. Porque a los que este conoció también los predestinó. Diga: lo que antes conoció también los predestinó. Te predestinó. Tú tienes una predestinación para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuéramos hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dile: Jesucristo es mi primogénito entre muchos hermanos. Él es el Señor, pero también es tu hermano. Y a los que predestinó a esto también, ¿está leyendo? A los que predestinó esto también, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Den un aplauso al Señor. Es decir, que todo aquel o aquello que se levante contra tu destino no puede vencer, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra tu destino? ¿Quién contra tu propósito? ¿Quién contra tu identidad eterna? Segunda de Timoteo, capítulo del 1 del 2 al 14. Eso lo vamos a dejar para el final, pero es muy tremendo también esta revelación del reino de Dios. Amén. Entonces el reino de Dios consta de un movimiento de continuo sobrenatural. Diga: aceleramiento sobrenatural. El reino de Dios está en movimiento. Él es vida, por tanto nunca se detiene de nada.
Él sigue creando, sigue sanando, sigue salvando, sigue liberando. ¿Usted cree que los planetas son los que conocemos? Hay infinitos, porque Dios lo sigue haciendo. Entonces el reino de Dios está en movimiento y tú eres parte principal del reino de Dios como hijo. Y diga: debo ser movido por el Espíritu Santo, debo ser movido por la palabra de Dios, debo ser movido por mi llamado, por mi propósito. Entonces un hijo del Señor que tiene esa revelación siempre está en movimiento, en acción, en su llamado, en su propósito, caminando en su destino. Usted es parte de los hechos de los apóstoles. El Padre entonces nos hizo hijos. ¿Cuántos ya entienden que somos hijos de Dios? Diga: hijos pero con propósito. Hijos pero con propósito. O sea, no, tenemos una huella, una marca, un nombre como hijo. Dice: hijo con propósito. ¿Usted cree que Dios va a ser hijos desocupados? Jesús dijo: yo trabajo y mi Padre aún trabaja. Porque tenemos propósito. El propósito que está en Él lo tenemos nosotros también. Dígale a tu hermano: no puede ser cesante, hermano. No puede estar cesante. Tenemos un propósito, un llamado que ejercer aquí en la tierra y por la eternidad. Entonces el Padre nos hizo con propósito. Y nosotros portamos la vida de Cristo, portamos el Espíritu Santo para ejercer ese propósito. Porque el propósito de Dios en la tierra se ejerce a través del don de Dios, a través de la vida de Jesús, a través de Él. Y porque cuando nosotros pretendemos ejercer el propósito personal, fracasamos, hermano. Es decir, tú tienes que enfocarte en Cristo, enfocarte en sus dones, en su gracia, en su habilidad, en su poder, en su fuerza, en su amor, en su poder. Entonces diga conmigo: la verdad me hará libre hoy. La verdad nos hace libre. La verdad de la palabra nos hace libre. ¿Libre de qué? De engaño, de fortalezas mentales, de pensamientos equivocados. Solo la verdad de Cristo echa fuera el engaño del enemigo y de la cultura. Amén. El engaño de no vivir una vida con propósito. Alguien que no vive de su propósito está engañado. Un hijo de Dios que no vive, no entiende, no tiene revelación de quién es Él, de quién es su Padre, de quién es Cristo y de quién es su llamado. Entonces no está viviendo en su propósito. Efesios capítulo 3. Versículo 11 al 12. Diga: propósito eterno. Declare la palabra de verdad: propósito eterno. Vamos a leer todos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué le parece si hablamos toda la verdad eterna que es usted? De nuevo, diga: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, ¿está leyendo? Entonces háblelo. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Den un aplauso a Dios por esa tremenda palabra. Entonces el llamado es el destino que Dios tiene para nuestra vida, el propósito original por el cual fuimos creados. Diga conmigo: fui creado con un propósito original en la eternidad. Hermano, usted ya todavía no lloraba, no era parida, y ya estaba el propósito eterno dentro de tu espíritu. Es algo muy tremendo haber nacido del corazón de Dios, de su espíritu. Y por eso que en la tierra estamos llenos de traumas y de problemas, porque hay una fase intermedia que nos corrompió nuestra identidad eterna, que fue el pecado y todas las angustias, los sufrimientos, el abandono, el rechazo, todas las cosas. Pero vive el Señor, que Él ya nos redimió de esa vieja naturaleza. Vive Dios, que es su sangre, y Él está vivo, y ahora tienes una nueva naturaleza, la eterna, la original. Diga: la original. ¿Está entendiendo? Entonces vamos a ver aquí que el llamado es una invitación de Jesús a cumplir el propósito de su Padre. Diga: llamamiento.
el llamamiento. Todos tenemos llamados. Todos fuimos llamados a ser hijos. Todos fuimos llamados a conocer y el cumplir el propósito del Padre. Entonces Jesús es aquel que nos da ese entendimiento a través del Espíritu Santo para que usted y yo tengamos revelación de nuestro propósito. Entonces Jesús, cuando nos salva, te dice: mira, te hago un llamado, no solo a la salvación, sino a conocer por qué te hice, a conocer por qué existes. Hermano, el propósito nos da razón de vivir. Esas personas, o antiguamente nosotros, o algunos cristianos dirán: ay, ¿por qué vivo? ¿Por qué existo? Ve que eso se lo preguntaban a los filósofos porque no tenían revelación, ¿verdad? Y todo el mundo entero está ocupando su propósito en otras cosas, pero no han ido a la fuente. Tú estás yendo a la fuente. ¿Por qué vives? Porque Dios te hizo y eres bueno. Entonces, cuando Dios nos llama, te dice: yo te llamo, ven, te salvo para revelarte tu propósito, para que tu vida en la tierra tenga un sentido y para que la vida eterna tenga un sentido. Entonces ese sentido lo que hace es tener la plenitud del amor de Dios y también ser un entendido que no vivimos en la tierra por inercia o porque a alguien se le ocurrió, sino que porque tú eres una persona especial, alguien que Dios te hizo en la eternidad y que ya te recuperó por medio de la sangre del Hijo. Ahora tienes que entender tu propósito. Hermano, la baja autoestima y la depresión viene porque, ay, pero que nadie me quiere. ¿Y qué tengo que hacer en la vida? No estudié, no trabajé, no tengo universidad, entonces soy poca cosa. Esa es una mentira de Satanás. Entonces, hermanos, cada vez que Dios hace un llamado a nuestra vida, es una invitación a cumplir su propósito eterno. Es una invitación para hacer su voluntad. ¿Por qué crees tú que decimos: Padre, hace tu voluntad en mi vida? ¿Para qué va a ser? Para cumplir el propósito en la tierra. Ay, Padre, haz tu voluntad en mi vida. Suena bonito, ¿cierto? ¿Y conoce cuál es su propósito? Uno cree que hacer la voluntad de Dios, no sé, pues como que todo te vaya bien. No es eso, hermano. La voluntad del Padre debe estar revelada en nuestro corazón, entendida y accionada y vivida hasta el día que Cristo nos venga a buscar. Hasta el día que este cuerpo temporal se quede aquí en la tierra. Debemos vivir, comer las 24 horas, los 365 días por causa del propósito. Uno cree que lo peor que le puede pasar en la vida son las cosas, ¿verdad? Los problemas, las crisis, las enfermedades. No, lo peor que te puede pasar es no conocer tu propósito. No se vive por inercia los hijos de Dios, vivimos con propósito. Amén. Entonces, ¿quién es un llamado? Es una invitación a seguir a Jesús, a seguir la voluntad del Padre, según la intención original que Él nos creó en la eternidad. Amén. Entonces, el mismo Espíritu Santo es que nos ayuda. Pero ¿cómo lo podemos entender? No entiendo. ¿Para qué sirvo? ¿Por qué fue creado? ¿Qué tengo que hacer en la tierra? ¿Qué va a pasar cuando me muera? Entonces dígale: Espíritu Santo, me ayuda. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para entender los misterios del reino. Por eso usted constantemente tiene que creer que el Espíritu de Dios está dentro de ti y decir: Espíritu Santo, enséñame, revélame, hazme un entendido espiritual. Entonces el problema es cuando no tenemos entendimiento espiritual. Vivimos una vida cristiana con una mente de esclavo, con una vida quejándose y perdiéndola. Dile a tu hermano: no vamos a perder más la vida. No vamos a perder el tiempo. No vamos a perder nuestra juventud. No vamos a perder nuestra adultez. No vamos a perder nuestra ancianidad. Ya pronto vamos a hacer el entrenamiento a los adultos mayores para que ocupen su tiempo como intercesores. Amén. El Señor está llamando a adoradores e intercesores. Gente que diga: no quiero perder mi tiempo. Hermano, escoja lo que ve, escoja lo que hace. No pierda su tiempo. Amén. El Señor va a redimir el tiempo. Si usted lo perdió, ahora diga: Señor va a redimir mi tiempo y voy a vivir en mi propósito. ¿Usted sabe lo que es la redención del tiempo? Es que si usted perdió 20 años de su vida, 30, 40, 50 años de su vida, 15 años de su vida, en Cristo el Señor redime el tiempo y todo es acelerado. Diga: acelerado, acelerado. Lo que no fructificó nunca lo va a fructificar ahora en el tiempo de Dios.
Entonces, hermanos amados, vamos a cumplir ese llamado, pero tenemos que conocer por qué, cuál es el llamado. ¿Cuál es ese llamado? Mire, hay 3 llamados. Hay un llamado, ¿verdad? Para que somos salvados con el propósito, hay 3 propósitos. Somos llamados, salvados con el propósito de, número 1, establecer el reino de Dios en la tierra, evangelizando y haciendo discípulos. Mateo 28:19. Ese es el propósito de todo hijo de Dios. Dígale, todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí, todos los que nos congregamos y los que están viendo por internet, todo el cuerpo de Cristo tiene el mismo llamado. Diga, el propósito general. Diga, propósito general. Usted fue salvado con un propósito. Anda y salva a otros. Anda y habla las buenas noticias a otros. Anda y trae luz a otros. Ese es el llamado general. Mateo 28:19. Todos, sin excepciones, lo debemos hacer. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos, con problemas, sin problemas, en crisis, sin crisis, todos abrimos nuestra boca hablando de Jesucristo. Ese es el llamado general. Porque usted y yo tenemos el propósito, recuerde las palabras que hemos enseñado los domingos anteriores, de multiplicar la familia de Dios en la tierra. Cristo murió por toda la humanidad y te va a usar a ti para traer de regreso a los huérfanos. Amén. Entonces vamos a poblar el cielo y la tierra con hijos de Dios. Ese es el propósito general. Ese es para todos, sin excepción. Diga a tu hermano, tú no estás exento. Cuando vivimos en ese propósito tenemos un motivo para vivir el día de hoy. Voy a evangelizar. Ay, pero es que yo no soy evangelista. No estamos hablando de eso. Ya vamos a llegar a los 5 ministerios. Estamos hablando del llamado general. Entonces, que no tengo tiempo, sí tiene. Porque va en la micro, tiene tiempo. Va en el colectivo, tiene tiempo. Va a comprar el pan, tiene tiempo. ¿Cierto? Va al mall, tiene tiempo. Va al supermercado, tiene tiempo. Solamente hay que hablar el nombre de Jesús, decir Jesús está vivo y dar la buena noticia de salvación. Entonces una vez se piensa que para anunciar el evangelio hay que dejar un día a la semana. No, es todos los días, 24 horas, donde esté. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué estamos nosotros aquí? Porque un día alguien dijo, voy a evangelizar hoy día. Voy a predicar del evangelio hoy, ahora. Diga ahora. Nosotros los hijos de Dios vivimos en el eterno presente de la hora. Amén. Dios me va a usar ahora. El Espíritu Santo me va a guiar ahora. El Señor siempre está disponible. Solamente tenemos que decir amén nosotros. Amén. Entonces, tenemos ese propósito que es el llamamiento general y tenemos el segundo propósito que es el individual, el personal. Y en el individual o personal, recuerde que somos miembros de un gran cuerpo. Somos un pedacito, somos uno, pero también somos muchos y todos juntos al mismo tiempo. ¿Cierto? Entonces tenemos el llamamiento en el cual tenemos un propósito triple, el propósito general, el propósito individual. En el individual está constituido de 2 propósitos. Ya sea parte de Efesios 4:11, el ministerio, lo quíntuple, apóstol, pastor, profeta, maestro, evangelista, o también puede ser parte del gran grupo de personas, hijos del Señor, que están llamados al servicio, al diaconado. Hay muchas maneras. Vamos a ir a profundizar un poquito más. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles primeramente, a otros profetas, a otros evangelistas. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Diga, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dile a tu lado, yo soy santo como tú. Y el Señor constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas para perfeccionarme. Diga, para madurarme. Diga, debemos madurar. Dile que está a tu lado, vamos a madurar aquí en la casa de Dios. Para eso tengo un apóstol, para eso tengo un profeta, para eso tengo un maestro, para madurarme. Y nos enseñan para
hacer la obra del ministerio. Hermano, ¿qué ministerio? Su propósito. ¿Qué ministerio? Ir a ser discípulos. ¿Qué ministerio? Orar por los enfermos. ¿Qué ministerio? Ser un intercesor. ¿Qué ministerio? Ir y hacer otras, establecer el reino de Dios donde quiera que esté. Para eso se perfecciona, se madura. Y hay una manera muy tremenda de madurar. No, salir al sol no, hermano. ¿Sabe cómo se madura en el reino? Yendo a la cruz. ¿Sabe cómo se madura en el reino? Teniendo una vida de oración y de muerte al yo. Entonces vamos a decirle a tu hermano, hermano, tenemos que morir más. Estás muy vivo, hermano. Dile, estás muy vivo. ¿Quieres que Dios te use más? ¿Quieres madurar? Hay que ir a la cruz a morir. Hay que dejar ahí todos los límites humanos, todo el razonamiento, toda la falta de perdón, las raíces de amargura, todo lo que tú dices, no puedo, eso hay que llevarlo a la cruz. Todo lo que tiene que ver con mi persona, llevarlo a la cruz. Con tu pasado, llevarlo a la cruz. Con los problemas presentes, llevarlo a la cruz. Eso es madurar. Es la iglesia de Cristo que debe hacer madurar a los santos para la obra del ministerio. Quitarte todo lo que estorba para tu propósito. Hermanos, ¿usted cree que mi esposo y yo estamos ejerciendo el propósito porque se nos ocurrió? No, es porque entendemos espiritualmente que hay que morir. Si alguno que usted tiene un llamado general, diga gloria a Dios. Usted tiene un llamado específico al servicio, al diaconado, gloria a Dios. Y si tiene un llamado a los 5 ministerios, prepárese para morirse entero. Porque este no es un lugar bonito. Este es un lugar de privilegio, pero es un lugar de muerte al yo. A negarse a sí mismo en todo y siempre y todos los días de tu vida. Para poder pastorear a la Grey, para hacerlos madurar para la obra del ministerio. Entonces, hermanos, el fruto no es porque seguridad. Todo fruto le precede una muerte a sí mismo. Esas son las leyes del reino. El que sirve a Dios tiene que menguar, tiene que morir y tiene que succionar la vida de Cristo para poder servir a Dios en el Espíritu. Entonces eso es lo que hace la iglesia apostólica y profética. Te enseña a llevar tu carne a la cruz. Toda imposibilidad humana, todo lo que no le sirve a tu propósito. ¿Está entendiendo? Entonces, hermanos, ¿usted lo va a pensar mejor cuando quiera ser pastor? Entonces, yo creo que todos quieren el llamado general o el segundo, diácono servicio. Porque en esas también se tiene que morir, pero no tanto. ¿Sí o no? Hermano, mire, para que haya un ministerio de alabanza, ellos son diáconos, son servidores. Para que usted se siente ahí, hay ujieres. Para que todo el servicio sea un servicio maravilloso, hay por lo menos 100 personas sirviendo en su propósito, como diáconos. Desde seguridad que está en la puerta, desde comunicaciones, sonido, ministerio de alabanza. Ellos están invirtiendo su vida en su propósito. Están invirtiendo, muriendo a sus tiempos personales para su propósito, para Dios y para los santos. Para el Señor y para los santos. Para el Señor y para las almas. Nada es por ego humano. Que se muere ese ego. Hermanos, el reino de Dios es todo al revés que el mundo. El mundo hace cosas para que te aplaudan, que en el reino de Dios hace cosas para morirte. ¿Me entiendes, hermano? Hermano, aquí hay ujieres que llegan a las 8 de la mañana para abrir, para limpiar. Y lo hacen con amor, porque ¿de quién ha sido la modelación? De mi esposo, del Padre espiritual. Él ha modelado el servicio. Servir con amor, con sacrificio, con esfuerzo, pero desde la vida de Cristo. Amén. Entonces, vamos a seguir. ¿Cuántos quieren seguir recibiendo revelación del propósito? Amén. ¿Seguro? Entonces, hermano, está el propósito de general, está el propósito específico. ¿Qué es un diácono? Es un siervo, es un servidor. Alguien que está disponible a servir a Dios en dones y talentos que Dios mismo nos dio. Alguien disponible
No es que usted tiene que tener 5 estrellas o no. Usted solamente tiene que tener disponibilidad del don y el talento que Dios puso dentro de usted. Amén. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, algunas ocasiones de talento. Hay veces que en cuanto al diaconado o al servicio al Señor, no en el ministerio quíntuple, en el quíntuple, Dios te dice, dámelo todo y muera todo. O sea, usted trabajaba en esto, deje el trabajo. Usted estudió esto, deje eso. En el ministerio quíntuple es, déjalo todo. Todo. Su empresa, déjelo todo. Llamado. Hermano, mi esposo dejó muchas cosas conmigo. Muchas cosas. Hemos sembrado autos, casas, nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestros hijos, nuestra familia. No para que me aplauda, no. Es para Cristo. Eso es. Porque aquel que tiene el llamado a los 5 ministerios lo debe dejar todo. Porque debe probar, debe morir a sí mismo absolutamente para que el don de la fe, del amor y todo lo que Cristo tiene en nosotros por el Espíritu Santo pueda fluir hacia otras personas. Pueda fluir hacia otras personas. Entonces, claro, hay veces que tenemos la libertad también como lo tuvo el apóstol Pablo, cuando ya hemos menguado, ya estamos recontra muertos, como que Dios te da el permiso, bueno, ya hácete un negocio. Ya estamos, ¿viste que un muerto se queja? ¿Ha visto un muerto quejarse? Entonces ya cuando estamos recontra muertos, ya cuando la vida de Cristo fluyó, los enfermos comenzaron a sanar, las multitudes comenzaron a salvarse, el Señor te dice, bueno, ya si tú quieres hacerte algo por ahí, un negocito, bueno, ya estudia otra cosa, bueno, pero cuando estamos comenzando no. Porque nosotros tenemos que ser siervos portadores de la gloria de Dios y no de nosotros mismos. Entonces, muchas cosas que se viven en el pastorado, en lo apostólico, en los 5 ministerios, el pastor, cosas muy internas con Dios, de muerte a sí mismo, de deseos personales a la cruz. Todo a la cruz. Entonces, cuando nos dan ganas de matarte a ti, a la cruz. Cuando ya no quiero pastorear más, a la cruz. Cuando estamos cansados y enfermos, a la cruz hay que venir igual. Ese hermano en 18 años, primera vez que mi esposo tiene una licencia. Hasta con fiebre viniendo acá. Hasta con indigestión, hermano. Aquí. Para pastorearlos a ustedes. Entonces, un llamado a los 5 ministerios no es cualquier cosa. Es estar disponible a morir siempre y nunca detenerse en esa muerte. Todos los que son diáconos, todos los que son servidores en los diferentes departamentos, en todo lo que es, hermanos, todo es para que Cristo crezca y para que las almas sean salvadas. Comunicaciones por las almas. Todo es por el reino. Todo es por la salvación de una ciudad, de una nación. Todo es por la salvación. ¿Está entendiendo? ¿Cuántos quieren ser pastor? Ay, pero pastor, usted tiene un auto, sí, pero yo sembré 2 antes. Tengo una casa bonita, sí, pero sembramos una antes. Porque el Señor dice, despójate de todo. Entonces, hermanos, en el diaconado, en el propósito, en el individual que usted va a poner a disposición del Señor, hay ocasiones, por eso recién les hablé de esto, porque cuando el Señor hace un llamado a 5 ministerios, el pescador te dice, mi llenado va a ser más pescador, vas a pescar hombre. ¿Ya eres médico? No eres médico, ahora vas a sanar a los enfermos. ¿Eres contador? Olvídate del contador, ahora tienes que vivir por fe. Sí, pero cuando es el diaconado, el llamado específico de un diácono, de un servidor del cuerpo de Cristo, es diferente. Ahí usted no tiene que dejar su profesión. Ahí no tiene que dejar su negocio. Pero ahora tiene que involucrar a Cristo en todo lo que hace. Es decir, en su negocio. ¿Sabes por qué? Todo es en torno al propósito. Está soltero por el propósito. Se va a casar por el propósito. Va a tener hijos por el propósito. Va a emprender un negocio por el propósito. Está estudiando por el propósito.
Va a entrar a estudiar por el propósito, porque muchas veces el talento y el don generalmente no siempre está unido a tu propósito personal, individual en el cuerpo de Cristo. Hermanos, aquí hay profesoras, ¿verdad? Que son maestras de la escuela de niños y están ahora enseñando a tus hijos. Porque son profesoras, son parvularias. Porque están poniendo el talento, ese don de Dios para el servicio como diáconos del Señor y del ministerio. Entonces hay otros hermanos que estudiaron cine, entonces están allí en comunicaciones, en periodismo. Hay hermanos que han estudiado canto, música, sonido, están sirviendo al Señor en ese diaconado. Hay otros hermanos, ¿verdad?, que son buenos para hacer negocios, son los primeros en diezmar 20, 30%, digan amén algunos. Hermanos, hasta los negocios, un hombre de negocio, una mujer de negocio, cuando está en el servicio del Señor también pone los recursos para el reino de Dios. Es decir, que usted estudió informática, ¿sabe cómo Dios hizo todo el sistema computacional que tenemos en nuestro ministerio? Dios le habló a mi esposo en sueños. El lenguaje informático para poder crear. Él estaba diciendo, Señor, ¿cómo hacer? Porque él es un hombre bien ordenado como administrador, entonces todo lo llevaba por Excel. Y cuando éramos 20, 30, 40 ya ok, pero cuando ya éramos 500, ¿cómo? Entonces el Señor le habló y él le mostró en sueños un diseño de informático para poder que todos ustedes estemos en el sistema. Digan el sistema del reino. No se asuste, digan el sistema del reino. Para llamarlo, para visitarlo, para saber si usted se bautizó, si terminó su escuela, porque estamos entrenando a los santos para la obra del ministerio. Toda la visión es por el propósito. El bautismo, ¿usted cree, hermano? Hay servidores para el bautismo. Retiro, propósito, todo es por el propósito. Las escuelas de nuevos creyentes, la escuela de discípulos por su propósito. Porque esa es la asignación de un ministerio apostólico, de un pastor, de un apóstol. Es preparar a los santos para su llamado, para su propósito. Entonces, hermano, Dios le habló eso en sueños. Y le habló a un discípulo. Y le dice, un ingeniero informático le dice, mira, Dios me habló esto, pero yo no entiendo nada. ¿Tú me puedes explicar de qué se trata? Entonces este joven, bueno, ahora no es tan joven, le dice, pastor, pero usted estudió ingeniería informática. Le dijo, no entiendo nada. Dijo, porque lo que Dios le habló solamente lo saben los ingenieros informáticos. Y este ingeniero estuvo 1 o 2 años creando todo el sistema computacional que tenemos en nuestra iglesia, porque Dios le habló a mi esposo por una necesidad. ¿A quién va a usar a un diácono? Alguien que dice, yo estudié informática, para esto soy bueno, yo estudié tal cosa, yo tengo esta función, este oficio, yo tengo carpintería, yo trabajo en carpintería, entonces está haciendo el púlpito. Es decir, que el don y el talento para los diáconos, los servidores generalmente está acorde a lo que usted ya está haciendo. Y hay mucho más don y potencial de Dios que Dios te va a poner a ti, y vas a llegar a hacer, a lograr cosas que nunca te has imaginado, porque dentro de ti está el don de Dios. Así apláudale al Señor. Entonces, hermanos, ese propósito personal, individual, usted tiene que tener esa revelación. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. Uno dice, ay, no, es que yo quiero estudiar música. ¿Por qué crees tú que te está diciendo estudia música? ¿Por el propósito? Ah, no, es que yo quiero poner un negocio. ¿Por qué crees que te lo está poniendo el Espíritu Santo? Por el propósito. ¿Me va siguiendo, hermano? El Espíritu Santo dice que pone el querer como el hacer, porque Él quiere llevarte a ti a que cumpla tu propósito aquí en la tierra. Entonces, muchas veces, ejerciendo ese servicio, ese propósito individual, en algunas ocasiones vas a llegar al propósito del ministerio quíntuple. Y ustedes dicen, Dios me libre, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de que el diaconado, el servidor, está ejerciendo su propósito también. No solamente lo de los 5 ministerios, amén.
¿Cuántos dicen amén? Y eso te hace feliz, te hace una persona plena. Estás viviendo no por inercia, estás viviendo porque estás ejerciendo tu vida, invirtiendo tu vida en el propósito de Dios. En Hechos capítulo 6:12 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir en las mesas. Los apóstoles ya estaban tremendamente trabajados, los pastores estaban haciendo cosas que debiesen hacer otros. Entonces también llamaron a diáconos. Pero diga, todos somos diáconos ahora en Cristo. En Romanos capítulo 16, versículo 1 al 2, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudes en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo: aquí hay una mujer, una que sirve, una que es servidora de mí y del pueblo. Atiéndanla. Y le está diciendo a los santos: dile a tu hermano, ¿ves que somos santos? Somos santos, por la sangre de Cristo somos santos. Jesús no ve santos, el Padre no ve santos. Santo es uno apartado para el uso exclusivo de Dios. Es uno que está apartado para tu propósito y el plan de Dios. Eso significa santo. No significa alguien sin errores, no, porque para eso tenemos abogado. Timoteo 3, capítulo 8 al 12. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Es el respaldo de la palabra, amén. Vemos en la palabra que había muchos diáconos y uno de ellos fue Felipe. También fue Esteban, aquel que murió apedreado. Entonces él no era parte de los 5 ministerios, pero él sirvió a Dios en su propósito, amén. Entonces vemos aquí que también Felipe fue un servidor, un diácono, y mientras servía pasaron los años yendo a la cruz para dar más frutos, y finalmente terminó como evangelista de los 5 ministerios. ¿Estamos entendiendo? Entonces muchas veces el servir al Señor te va a llevar a tu propósito personal y te va a hacer entender que tú tienes un llamado, un propósito para vivir y servir en el ministerio. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Sabe por qué el diablo anda tras tuyo? Porque quiere que tú no cumplas tu propósito. Porque el diablo busca hijos de Dios con propósito. Porque los hijos de Dios que viven en su propósito le son un estorbo a él y somos sus enemigos. Un hijo de Dios que no cumple su propósito, que no vive para su propósito, tiene la mente huérfana, la mente esclavo siendo hijo de Dios. Entonces el diablo no le pasa nada. El diablo busca hijos de Dios con propósito. ¿Sabe lo que está haciendo Satanás cuando se levanta contra un hijo de Dios? Es detener tu propósito. Porque el propósito de Dios trae frutos, trae salvación, trae almas, sanidad, prodigios, milagros, salvación a una ciudad, salvación a una nación. Trae la transformación del reino, trae el reino de Dios del cielo a la tierra, lo trae aquí en la tierra, con hijos de Dios como soldados. Los soldados son los hijos de Dios que caminan en su propósito. ¿Cuántos soldados hay aquí? Para eso necesitamos la armadura, hermano, porque la humanidad se cansa. Pero necesitamos el poder sobrenatural, amén, que está en Jesucristo, que está en su presencia, que está en tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, todo lo que tú vives las 24 horas debe ser en función a tu propósito. Todo. Hermanos, aquí dicen: estoy orando por una casa, estoy sembrando porque esa casa de paz va a traer salvación en la casa de paz. Hay hermanos que me dicen: pastora, por favor, ore por este auto, que siempre esté guardado por los ángeles, porque ahí voy a llevar las almas a la iglesia. Me quiero casar y esa boda tiene que ser con alguien que va a ir conmigo a mi propósito. Por eso algunos están solteros. Hermano, la soltería también tiene un propósito. Todos, los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos, todos tenemos que vivir en un propósito. Todos como hermanos, cuando cumplimos nuestro propósito, somos parte de la salvación de las almas cada domingo.
Quizá usted no trajo la visita, la trajo otro, pero está sirviendo, es parte de esa salvación. Tal vez usted está, ¿verdad?, con un problema, pero usted está siendo un hombre, una mujer que está sirviendo a Dios en su don, en su talento. Que usted puede decir, mire, yo no soy evangelista, bueno, de los 5 ministerios, pero todos los días evangelizo en mi trabajo. Hermano, hay veces que cuando él es el hombre, la mujer, ¿verdad?, son dueños de la empresa, es más fácil porque usted pone música cristiana, evangeliza, nadie le dice nada. Distinto es cuando usted es un trabajador. Ahí ya tiene que buscar la instancia de sabiduría para hacerlo, porque usted no puede pasar a llevar a todo el mundo, ¿me entiende? Pero es un momento también, Dios te va a usar ahí. Entonces, hermano, diga conmigo propósito, diga paternidad, identidad, propósito, llamado. Segunda de Timoteo 1, y con esto estoy terminando. Diga conmigo propósito eterno. Dios está llamando a un ejército para avanzar, para establecer su reino aquí en la tierra. Y Dios te llamó a ti. Te llamó a ti, hermano, a todos los que están aquí. Nos llamó con ese propósito. Hermano, a veces uno se siente como orgulloso. Yo pertenezco a la empresa internacional, a la minería. Así como que, la minería. ¿Por qué no se siente más orgulloso de ser uno con propósito del reino de Dios? Usted le trabaja al Dios Todopoderoso. Usted le trabaja al Señor del cielo y de la tierra, aquel que nunca va a morir, aquel que le ama a Dios su vida por usted. Usted es un príncipe, es una reina. Usted es uno que tiene identidad de hijo y propósito eterno. No es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. Eso es lo que te da identidad, valor. Amén. Vamos a ver la palabra, porque no nos ha dado Dios. En 1 Timoteo 1 dice, me ponga por favor en la pantalla todo ese versículo del 1 al 14. 2 Timoteo capítulo 1 del 1 al 14. Por favor. ¿Cuántos están recibiendo en su espíritu? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ve que él estaba en su propósito? El apóstol Pablo estaba en su propósito, según la promesa dice Pablo el apóstol porque me da estatus. Pablo el apóstol para que me den aplausos. Dice Pablo el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él tenía la revelación del llamado a cual Dios lo hizo en la eternidad, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hermano, ¿cómo se va a llenar de gozo por las lágrimas? Ve que hay mucha revelación en la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Diga fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Déjemelo ahí, por favor. Déjemelo ahí en el verso 6. Pablo el apóstol le estaba diciendo a su hijo espiritual Timoteo, quien estaba viviendo en su propósito como pastor. ¿Está entendiendo el contexto? Como pastor, ya él había impartido a su hijo espiritual para que hiciera la voluntad del Padre. Entonces viene el apóstol Pablo y él, como buen padre, estaba afirmando la identidad de él como padre con Timoteo, su hijo. Y así como lo hacía con los miles de hijos espirituales. Amén. Entonces hay hijos espirituales que nacen en la casa de Dios por la salvación, ¿cierto? Hay otros hijos espirituales que vienen de otras iglesias, otros ministerios, de otras ciudades, ¿verdad? Y aquí son afirmados en su identidad. Entonces, hay algunos de ustedes o algunos de nosotros, sí que la minoría tuvo un abuelo, una madre, un abuelito, un padre, alguien que tuvo la fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Algunos de ustedes son los primeros en la familia, pero hay otros que de chiquititos, ¿sí o no? Y miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mira,
la fe que te heredó tu abuelita y tu madre, cierto, permanecen en ti, pero eso no es suficiente. Le está diciendo, puede que tú hayas conocido de la fe de tu madre y de tu abuela, pero eso no te sirve del todo. Porque hay un Padre espiritual que dice, te aconsejo que vives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de las manos de tu abuelita, por las manos de tu madre, por las manos de tu antepasado. Está diciendo, la paternidad es lo que te ha traído al ministerio. La paternidad, mi paternidad, dijo el apóstol Pablo, es lo que ha hecho que tú camines en tu propósito. Porque los que no tienen la paternidad podrán haber recibido la fe como una herencia, pero siguen siendo cobardes e improductivos. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Avance. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Diga poder, amor y dominio propio. Eso es lo que te imparte la imposición de mano de un Padre espiritual. Eso es lo que te hace, te saca la cobardía. Una persona que tiene solo fe, pero no tiene paternidad ni identidad, no es valiente para ejercer el propósito. ¿O no le pasa a usted que usted llegó acá así como que a veces evangelizaba una vez al año, ahora evangeliza todos los días? ¿No será porque tienes un Padre espiritual que te imparte, que te diga cumple tu propósito? Hay algunos que llegaron aquí cantando canciones de allá afuera y ahora están aquí sirviendo a Dios. Pero si ya tenía fe antes, pero no tenía un padre para activarte en tu propósito. Hermano, yo soy la cuarta de 5 hermanos. Mi abuelo se convirtió al Señor a los 80 años. Y es cierto que él traspasó a la generación la fe, pero no traspasó mi llamado, ni mi propósito. Eso lo hace Jesucristo y el Padre espiritual y nadie más. Nadie más. De todos mis hermanos o mis primos que hemos recibido la herencia de la fe de mi abuelo, después de mi madre, 1 o 2 estaremos cumpliendo el llamado, el propósito. Y todos recibimos la misma fe. ¿No será que porque algunos tienen padre y otros no? ¿No será que porque algunos tienen un apóstol sobre ellos y otros no? ¿No será que fue por causa de la imposición de las manos de la paternidad que muchos aquí servimos a Dios? Entonces dile al que está a tu lado, honra a la persona correcta. Porque no es solo la fe que heredamos de nuestra familia, sino que es la paternidad lo que activa un hijo de Dios. El que te dice, tú no naciste por casualidad. Dios te va a usar sanando enfermos. El Espíritu Santo te va a usar ganando almas. El Espíritu Santo te va a llevar a restaurar tu familia. El Señor tiene dones como maestra, como maestro, como evangelista. ¿Sabes que el don de Dios lo activa solo la paternidad? Aquí hay algún ejemplo bien hermoso en el altar. Bueno, está mi hijo, están los otros hijos espirituales. Y aquí hay una familia completa, hay un padre, una esposa y 3 hijos sirviendo a Dios. ¿No habrá sido por la paternidad de Dios? La paternidad es una llave sobrenatural para avivar el don de Dios con el propósito que Él te hizo nacer. Por eso las iglesias apostólicas que tienen padre espiritual, apóstoles, son iglesias de avance. Son iglesias que dicen, yo estoy aquí porque tengo un propósito, y ese propósito es ganarme esta ciudad, esta región para Cristo, esta nación para Cristo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios te puso aquí el querer y hacer y estar en esta nación, sea chileno o extranjero? Porque tienes un avivamiento dentro. Porque tienes un Padre espiritual que carga un avivamiento adentro, y tú eres parte de ese propósito. Tú eres parte de lo eterno. Tú eres parte.
Hermano, habrá algo más grande en la vida que servir a Dios en tu propósito. Hermano, cuando tú ganas un alma, cuando oras por un enfermo, es algo tan precioso para Dios. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es lo más grande que te puede pasar. Y los huérfanos tienen miedo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: avívate por la imposición de mis manos. Porque uno que tiene mente de huérfano, aunque sea hijo de Dios, aunque tiene fe, no se atreve a hacer las obras de Cristo en la tierra. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mí. Harán las mismas cosas que yo y mayores aún, porque tenía identidad. Pero la orfandad ha hecho a las iglesias de Cristo cobardes. Pero el Espíritu Santo está dentro de ti. Ponte de pie. Ponte de pie, levanta tus manos, cierra tus ojitos. El Espíritu Santo está dentro de ti para revelarte tu identidad y el ministerio en el cual Dios te trajo. Un ministerio con Padre, un ministerio con un apóstol que fue capaz de darlo todo por su propósito. Hermanos, yo me recuerdo el día que falleció su hermana. Ni siquiera el luto pudo vivir, porque prevalece el propósito. Y aquí estaba el domingo dándote una palabra. Ni siquiera hay tiempo para vivir nuestros propios lutos, porque hay un pueblo, ovejas a quien servir, a quien amar. El apóstol Pablo le estaba diciendo a su hijo: no te olvides de mí. El apóstol Pablo le decía: mira, voy a tener en todo el resto de la palabra, le dijo: voy a tener un juicio. Le estaba diciendo el apóstol Pablo: no te avergüences de mí, Timoteo, como otros me dejaron y como otros me abandonaron. Le estaba diciendo: no te olvides que fui yo el que activó tu ministerio, el que creyó en ti, el que dio la vida por ti. Y el Señor le dijo, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Le estaba diciendo el apóstol a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Diga conmigo: depósito. Diga conmigo: voy a guardar mi depósito. El apóstol le decía a Timoteo: lo que Dios depositó en ti, lo que yo deposité en ti, guárdalo, la fe y el amor. Guárdalo, Timoteo. No le tengas miedo a la persecución. No le tengas miedo a los que matan el cuerpo. No le tengas miedo a los que hablan mal de ti. No le tengas miedo, le dijo el apóstol a Timoteo, su hijo. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo me hizo recordar una palabra. Cuando nos vinimos de Iquique a Antofagasta, y el Señor le habló, le dio una palabra en Hechos y le dijo: mira, te voy a llevar a esa ciudad. Y le dio un versículo bíblico y dice: te van a perseguir, vas a tener tribulaciones. Y cuando nosotros oímos esa palabra, nos dio temor de venir aquí. Pero el Señor es fiel y justo para guardar a los que le sirven. El Señor es fiel y justo para guardarlo. Y el Señor me dijo: dile a este pueblo que guarden el depósito, la fe y el amor
que el Señor ha depositado en sus vientres y también lo que el pastor, lo que el apóstol Félix ha depositado en ellos. La fe y el amor de Dios. Tu propósito. Tú eres una persona valiosa que Dios va a usar hoy y mañana poderosamente. Le dijo el apóstol a Timoteo: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación. Dijo: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé que en quien he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que Él ha confiado. Iglesia del Señor, no es victimización, sino que es la realidad. La iglesia de Cristo vamos de fe en fe, de poder en poder, de gloria en gloria. Y hemos tenido muchas victorias en este ministerio durante 18 años. Pero también hemos tenido persecuciones. También hemos tenido injusticias y traiciones. Hace 5 años atrás, fue un año entero que lo amenazaban de muerte a mi esposo y a nosotros para que cerráramos este ministerio. Y esa es una persecución. Pero el Señor nos libró de esa y nos va a librar de muchas. Pero en los últimos tiempos dice la palabra que la persecución contra la iglesia de Cristo va a ser más grande. Y quizás en el futuro, mi esposo, yo, quizás ustedes vamos a estar en la cárcel un día, pero por causa del Evangelio. No por nuestra causa, sino por causa de servir a Dios en nuestro propósito. Tú y yo hemos sido creados para establecer el reino de Dios aquí en esta ciudad y en esta nación. Y no es casualidad que estés aquí. No importa del lugar donde vienes, no importa tu pasado, no importa tu cultura, no importa tu posición social. Lo único que importa es tu propósito. Y tú y yo somos privilegiados de servir a Dios para la salvación de una ciudad y de una nación. Tú y yo somos privilegiados en servir a Dios, anunciando el Evangelio.